Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de, continuando con los temas que estaban planificados, vamos a hablar de el corazón y los grandes vasos que forman parte del sistema circulatorio de todo el organismo. Bueno, el corazón es un órgano hueco de paredes musculares, digamos, gruesas que circunscribe cavidades en las cuales circula la sangre, ¿sí? 4 cavidades específicamente. Em, el corazón varía, asemeja la forma y el tamaño de un puño cerrado. Para un niño pesa 25 gramos, para un chico pequeño, digamos. A partir de los 10 años ya el corazón pesa alrededor de 100 gramos y en el adulto llega a pesar entre 200 y 250 gramos. Esto va a depender del peso que tenga la persona y de la talla, ya que el volumen de este órgano va a depender del trabajo muscular y del esfuerzo a la que está sometido el mismo. El corazón descansa sobre el diafragma cerca de la línea media de la cavidad torácica. Nosotros habíamos hablado ya de este espacio que circunscribe, digamos, entre ambos pulmones y desde la parte anterior del tórax hacia la columna vertebral, que es el mediastino. Entonces, del corazón, ¿qué decimos? Que yace en el mediastino, 2/3 hacia el lado izquierdo. ¿Está? Esa es la posición anatómica del corazón, como podemos ver en este gráfico. Entonces, el corazón se encuentra en el mediastino medio inferior y se encuentra envuelto por el pericardio, que es el sistema de envoltura y deslizamiento que tiene el corazón, como se vio ya en la clase de histología. Tiene forma de cono o pirámide, como podemos ver acá, con la base hacia atrás, arriba a la derecha, y el vértice o punta o ápice, que así también se llama, se encuentra orientado adelante a la izquierda. El eje general del corazón es más horizontal que vertical, como lo podemos ver acá en este esquema. El corazón es un órgano vital, sin ningún lugar a dudas, y recuerden ustedes que es uno de los primeros órganos que me da a mí indicios de vida dentro del vientre materno, porque es lo primero que se escucha latir, digamos, a raíz de los latidos del corazón del feto, la madre puede confirmar embarazo. Esta imagen nos muestra perfectamente el lugar que ocupa el corazón dentro del mediastino, ¿sí? Aquí le hemos sacado los pulmones, de manera que podemos visualizar perfectamente su cara anterior haciendo contacto con el esternón y los cartílagos costales, ubicándose por delante de lo que es todo el tronco aórtico, y también como hacia arriba tenemos la tráquea y obviamente por delante de la columna vertebral y del esófago y asentado sobre el diafragma. Entonces, el corazón, para poder ponerlo en un lugar preciso, decimos que se proyecta en el segmento comprendido entre las apófisis espinosa de la cuarta y octava vértebra torácica. Siempre se ocupa en la columna vertebral como si fuera una regla para decir desde dónde hasta dónde se ubica algún tipo de órgano. Esto lo van a ver habitualmente en todos los órganos que nosotros vayamos describiendo. El corazón, como podemos ver acá, tenemos hacia el lado izquierdo está una vista anterior del corazón y hacia el lado derecho una vista posterior, donde a grandes rasgos ustedes van a poder visualizar las 4 cámaras desde una vista externa que posee el corazón.
las dos superiores, que son las aurículas, y las dos inferiores, que son los ventrículos. En la cara anterior de cada aurícula, ustedes pueden ver aquí, muy bien graficado, existe una bolsa pequeña que se llama orejuela. Esa bolsa permite aumentar el tamaño de la aurícula cuando recibe sangre de los distintos lugares correspondientes a si es aurícula izquierda o aurícula derecha. Esas orejuelas en realidad son dos vestíbulos que constituyen las prolongaciones de esas aurículas. También el corazón posee varios surcos que tienen que ver con el límite que existe entre aurículas y entre ventrículos, ¿sí? Por un lado, y a su vez entre aurículas y ventrículos. Tenemos el surco coronario que se observa en la cara anterior o esternocostal convexa. La zona auricular se encuentra oculta, en este caso, en estos gráficos, por la emergencia del tronco pulmonar y la aorta, que son los dos grandes vasos, tanto que van a salir del ventrículo, que están acá en color celeste, y los que salen del ventrículo derecho, y rojo, como ese gran vaso que es la aorta, que está saliendo del ventrículo izquierdo. Ambos son los, digamos, los vasos más grandes que tiene el sistema circulatorio. También tenemos este surco coronario va a delimitar ¿qué? La superficie superior e inferior, ¿sí? Es decir, la zona auricular de la zona ventricular. Después tenemos un surco interventricular anterior, es decir, que divide ambos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, y un surco interventricular posterior. Esos son los tres surcos que se puede visualizar desde el corazón. Pueden visualizar acá dos gráficos en paralelo, uno es un gráfico y el otro es un corazón de verdad que tiene cortada su parte anterior, ¿sí? Del lado derecho, ¿sí? Ustedes pueden ver, en realidad es su lado izquierdo, ustedes van a poder ver, se visualiza perfectamente el ventrículo derecho, ¿sí? Con el tabique interventricular y se puede ver unas ciertas cuerdas tendinosas. Y entonces nosotros vamos a describir cada una de estas cavidades. Del lado izquierdo está el esquema que nos va a permitir ubicarnos. Entonces arrancamos por la aurícula derecha, ¿sí? Que es la que ustedes visualizan del lado izquierdo. Fíjense, ahí dice aurícula derecha. Es como si se estarían mirando ustedes mismos, que está de su lado derecho. Esa recibe sangre, ¿desde dónde? La sangre que la va a llenar va a venir desde la vena cava superior, desde la vena cava inferior y desde el seno coronario, que es sangre que viene desde el mismo corazón, es decir, de que irriga las paredes del corazón. La circulación sanguínea siempre va en un mismo sentido y es desde aurículas hacia ventrículos y desde ventrículos hacia los grandes vasos. La aurícula derecha y izquierda, entre ambas existe un tabique que se llama interauricular llamado septum o tabique interauricular, que posee en realidad una fosa oval, que es una depresión que quedó como, digamos, como una cicatriz que originalmente en el feto, está comunicado, ¿sí? En el feto las aurículas están comunicadas, porque la circulación pasa por la madre. En cambio, en el adulto eso está cerrado, se tiene que cerrar, si no es así, se produce un problema cardíaco en la criatura, porque en realidad no se debe mezclar en ninguna instancia sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Entonces, las aurículas derecha va a tener en este caso sangre desoxigenada. Entonces, la sangre va desde esa aurícula derecha, va a pasar por la válvula tricúspide, que es una válvula que conecta aurícula con ventrículo derecho, y va a pasar al ventrículo derecho. Esta válvula tricúspide es tejido conectivo denso que está cubierto de endocardio. Esta válvula se llama así tricúspide porque tiene 3 valvas. Una vez que la sangre llega al ventrículo derecho, la mayor parte de la cara anterior del corazón, eso es lo que se puede visualizar,
Este ventrículo tiene las cuerdas tendinosas que están unidas a sus paredes, conectadas a su vez con las trabéculas cónicas, digamos, que van unidas a los músculos papilares y se unen a la pared del ventrículo. Eso va a hacer que se abre que se abra y se cierra la válvula de acuerdo a si el ventrículo está contraído, la válvula se va a cerrar. Si el ventrículo está relajado, la válvula se abre y deja pasar sangre de la aurícula hacia el ventrículo. O sea, tiene una relación directa con la contracción muscular. Recuerden que la relajación se llama diástole, es decir, atrae sangre hacia el corazón que circula por las venas, y la contracción es la sístole, ¿sí? Expulsa sangre hacia las arterias. Entonces, la sangre, una vez que está dentro del ventrículo, tiene que pasar desde ese ventrículo hacia el tronco pulmonar, ¿sí? Que después se va a dividir en la arteria pulmonar derecha e izquierda, a través de una válvula que también tiene ese tronco pulmonar, que es la válvula pulmonar. Una vez que la sangre va hacia los pulmones, se oxigena y tiene que volver a entrar al circuito cardíaco desde los pulmones. Entonces lo va a hacer a través de las venas pulmonares que van a ingresar a la altura de la aurícula izquierda. Ojo acá, porque estas venas pulmonares me están trayendo a mí sangre oxigenada. Y el tronco pulmonar o arteria pulmonar sacó del ventrículo derecho sangre desoxigenada. Entonces, ojo cómo denominamos las cosas para no confundirnos. Generalmente nosotros tenemos la asociación de que la sangre oxigenada va por las arterias y la desoxigenada va por las venas. En este caso se invierte la nomenclatura porque tiene que ver la estructura de estos vasos. Entonces, la sangre va a entrar a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, que en realidad son 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas. Pasa esta sangre desde esta cavidad hacia el ventrículo izquierdo por otra válvula que se llama válvula bicúspide o mitral, porque tiene la forma de la mitra que lleva el obispo, que son los gorros que lleva el papa o el obispo cuando consagra, y tiene 2 valvas, no como la anterior, sino que esta tiene 2 valvas o cúspides. Esta sangre dentro del ventrículo izquierdo posee este ventrículo, al igual que el derecho, tiene las trabéculas carnosas y las cuerdas tendinosas que van a conectar las válvulas de la válvula mitral a los músculos papilares de las paredes de este ventrículo, y el ventrículo izquierdo tiene las paredes bastante más gruesas que el derecho porque la presión que tiene que vencer para sacar todo ese volumen de sangre hacia el vaso más grande que tenemos, que es la arteria aorta, es mucha. Entonces sus paredes son mucho más gruesas y esto se puede ver acá en el dibujo de la izquierda. Entonces, la sangre va a pasar de este ventrículo izquierdo por la válvula aórtica hacia este gran vaso que es la arteria aorta. Parte de la sangre de la aorta ascendente va hacia las arterias coronarias, las famosas arterias coronarias que vamos a ver ahora en el gráfico que sigue, que son las que irrigan las paredes del corazón, ¿sí? Porque el corazón es músculo cardíaco que también tiene que ser irrigado. Entonces se irrigan por estas arterias coronarias, que tenemos las que irrigan la parte anterior y después una rama va a irrigar la pared posterior. Yo acá le voy a dejar un link de un pequeño videíto que hice para poder explicarle mejor, de una manera más sencilla en el pizarrón, cómo funciona esto que yo les acabo de nombrar. Bueno, en esta imagen de la cara anterior de un corazón de verdad se puede observar el ventrículo derecho y desde donde sale el tronco pulmonar, es decir, la arteria pulmonar que me lleva sangre desoxigenada. Y también se puede ver un poco más hacia atrás la arteria aorta ascendente, la porción ascendente de la aorta. Y lo que podemos ver muy bien acá, que es la arteria coronaria, así que es la primer rama que se desprende de la arteria aorta
para irrigar específicamente las paredes del corazón, ¿sí? Por un lado vamos a tener esa rama interventricular anterior que va a irrigar las paredes y después tenemos una que va hacia atrás que también irriga las paredes posteriores, como les dije anteriormente. Entonces, acá vamos a ver en esta imagen, tanto derecha como izquierda, una imagen de verdad para que ustedes vean cómo es cierto lo que nosotros decimos, con un corte de tipo transversal, donde vemos desde arriba, ¿sí?, la porción inferior del corazón y me permite ver las cavidades ventriculares, las válvulas tricúspide y bicúspide o mitral y las válvulas de tanto aórtica como pulmonar, es decir, las 4 válvulas que a mí me van a asegurar una circulación unidireccional, ¿sí?, de la sangre, es decir, desde aurículas a ventrículos y de ventrículos hacia los troncos, arteriales. Entonces, cuando están abiertas los extremos de las valvas, ¿sí?, los extremos de las valvas de cada una de las aurículo-ventriculares, de las válvulas aurículo-ventriculares, se proyectan dentro del ventrículo. Cuando los ventrículos están relajados, estos músculos papilares que yo les decía hoy que están unidos a las paredes van a estar relajados, las cuerdas tendinosas entonces también van a estar relajadas y entonces la sangre por simple peso va a caer y va a llenar el ventrículo, es decir, va a caer ¿desde dónde? Desde cada una de las aurículas, desde un sitio de mayor presión hacia uno de menor presión, ¿sí? Es decir, desde aurículas hacia los ventrículos. Cuando los ventrículos se contraen, se cierran estas válvulas, ¿sí? Y entonces la sangre avanza. ¿Hacia dónde va a avanzar? Hacia, como le decía recién, los troncos arteriales, sea el tronco arterial pulmonar o el tronco arterial aórtico. ¿Cómo se llaman estas válvulas que están tanto en el tronco pulmonar como en la aorta? Se llaman válvulas semilunares, que también las podemos ver acá, tanto aórticas como pulmonares, ¿sí? Y se abren cuando la presión dentro del ventrículo excede la presión arterial. Y a su vez tengan en cuenta que al aumentar la presión dentro del ventrículo se va a cerrar tanto la válvula tricúspide como la mitral, ¿sí? Porque se contraen los músculos papilares y hace que eso se cierre. Esas 3 tapitas, esas 3 valvas se van a cerrar. Y esto me va a asegurar a mí que la sangre no vaya para atrás, es decir, no vaya desde el ventrículo hacia la aurícula. Siempre tiene que avanzar, ¿está? Por eso es que la presión del ventrículo cierra la válvula tricúspide o la mitral, pero abre la válvula aórtica o pulmonar, cualquiera sea el caso. Ustedes pueden ver perfectamente lo que yo les decía, ¿ven? Esas cuerdas tendinosas flojas y los músculos papilares relajados de cualquiera de las 2 válvulas, ¿sí?, sea mitral o sea tricúspide, que están unidas a las paredes del ventrículo. Si están relajadas, permiten el paso de sangre, pero si están contraídas y tensas, van a cerrar la válvula, entonces la sangre va a intentar ir hacia la aurícula, pero se va a rechazar, ¿sí? Acá se ve perfectamente lo que les explicaba recién. Juego que jugamos siempre en las clases presenciales mirando estos 2 dibujos. Tanto el dibujo de la izquierda como el de la derecha nos están dando 2 situaciones diferentes. Si analizamos en principio el dibujo de la izquierda, vemos cómo las válvulas tanto tricúspide como mitral están abiertas y sin embargo las otras 2, que son las semilunares, la aórtica y la pulmonar, están cerradas. ¿Qué nos dice este dibujo? Esto es importante que ustedes entiendan. Si ustedes logran entender este dibujo es porque entendieron la circulación cardíaca que hablamos anteriormente. En este dibujo ¿qué me está diciendo? Que la sangre está pasando, que los músculos papilares de los ventrículos están relajados, que la presión
de la aurícula supera la del ventrículo, con lo cual me dice que el ventrículo está vacío y la aurícula está llena, y que la sangre está yendo entonces desde aurículas a ventrículo. Esto ocurre simultáneamente, chicos, ¿sí? O sea, los ventrículos se están llenando en la imagen de la izquierda. Para eso, el otro sistema de circulación tiene que estar cerrado, por eso las válvulas semilunares están cerradas. En el dibujo de la derecha tenemos la situación inversa. Se cerraron las válvulas tricúspides del lado derecho y la mitral del lado izquierdo. Fíjense cómo se ven 3 valvas y 2 valvas. Entonces, al estar cerradas, ¿qué me estaba hablando? De que el ventrículo se está contrayendo. Por eso se cierran las válvulas, se contraen las paredes. Y al contraer las paredes, me cierran las válvulas para que la sangre no haga reflujo, es decir, no vaya hacia atrás. ¿Y hacia dónde va a ir entonces? Va hacia los troncos arteriales, ya sea el pulmonar y el aórtico, ¿sí? Desde el ventrículo derecho va a salir por el tronco pulmonar hacia los pulmones, sangre desoxigenada que va a oxigenarse, y desde el ventrículo izquierdo está saliendo sangre ya que se oxigenó en el pulmón y va hacia el tronco aórtico para la distribución de esa sangre que ya está oxigenada. Esto ustedes van a lograr entender una vez que vean todas las filminas anteriores y ese pequeño videíto que yo les mostré. Es importante que ustedes entiendan muy bien esto y vamos a ejercitar todo esto porque seguramente una pregunta en el parcial de todo esto va a haber sin ninguna duda. Ustedes pueden ver la otra cara, digamos, de la moneda, el pasaje desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Fíjense cómo al contraerse el ventrículo se abre la válvula aórtica, ¿sí? Y la arteria aorta se va a distender a su vez. Ustedes ya vieron en histología que las paredes arteriales, sobre todo, tienen esta particularidad de distensión. Y lo mismo ocurre cuando la sangre va desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y esa válvula aórtica está cerrada, en ese momento esa arteria se contrae, ¿sí? Entonces, este también es un mecanismo que ayuda al pasaje de un volumen muy importante de sangre, ¿eh? Sí, estamos hablando del vaso más grande que tiene el cuerpo en este sector. El tema de inervación nosotros ya lo tocamos en la clase anterior. Ustedes saben que el corazón y todo lo que es músculo cardíaco está inervado a través de aferencias que van a ir sensitivas, digamos, que van hacia el centro cardiovascular que se ubica a nivel del hipotálamo y que ahí está el centro que va a regular todo esto. A su vez, ese centro va a interactuar con la parte motora que está directamente relacionada con las eferencias del corazón, digamos, a través del sistema simpático, ¿sí? Simpático y parasimpático, ¿sí? Del sistema nervioso autónomo. Entonces, estas aferencias van a llegar desde centros cerebrales superiores y desde receptores sensoriales quimiorreceptores y demás que están ubicados dentro del tejido cardíaco hacia este centro cardiovascular del hipotálamo y la respuesta no se va a hacer esperar. Van a interactuar con nervios estimulantes cardíacos del sistema simpático, ya que el sistema simpático en general aumenta la frecuencia de despolarización diastólica espontánea del nodo SA. Esto lo van a ver un poco mejor en fisiología. Y a través del nervio vago, ¿se acuerdan que era el par 10, que es a través del cual funciona o se inerva el sistema parasimpático? El sistema parasimpático a nivel cardíaco generalmente tiene que ver con la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? El simpático estimulaba y el parasimpático disminuía la frecuencia. Las neuronas entonces simpáticas van a ir desde este bulbo raquídeo hasta la médula espinal y desde la región torácica de la médula espinal van a salir esos nervios simpáticos cardíacos estimuladores
que se van a dirigir a los nodos, tanto al SA como al aurículo ventricular y a la mayor parte del miocardio. Y su respuesta entonces, como les dije recién, va a ser aumentar la frecuencia cardíaca. En cambio, los impulsos nerviosos parasimpáticos van a llegar al corazón, pero por otra vía, digamos, no por la vía de los nervios torácicos, sino por la vía del nervio vago, como les dije, el par 10, que era el par craneal número 10, y terminan en los nodos también SA y aurículo ventricular del miocardio mismo, pero en este caso generando un efecto inverso al simpático, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca. Recuerden ustedes que yo les dije que la mayoría de los órganos sobre los cuales actúa el sistema nervioso autónomo lo hace con una doble inervación, simpática por un lado y parasimpática por el otro. Y generalmente lo que se asocia es que una estimula y la otra disminuye esta estimulación. Todo esto que estamos hablando, este bombeo de sangre, nosotros tenemos que tener bien claro que esto va a estar dado dentro de dos circuitos. Hay dos circuitos que nosotros tenemos que diferenciar bien en cuanto a la circulación sanguínea. Uno es el circuito pulmonar y el otro es el circuito sistémico. Entonces, la sangre, el corazón va a bombear esta sangre dentro de ambos circuitos, ¿sí? A la circulación sistémica la llamamos circulación mayor y la pulmonar la vamos a llamar circulación menor. La primera, ¿qué comprende? Si esta mayor o sistémica, el ventrículo izquierdo, la arteria aorta y todas las arterias que de ella se desprendan, los capilares y venas a su vez que van a conducir la sangre a la aurícula derecha. Y en esta circulación tengan en cuenta ustedes que van a desembocar también vasos linfáticos, ya vamos a ver sistema linfático más adelante, en el conducto torácico a la izquierda y en el conducto linfático a la derecha. Entonces, todo esto configura la circulación mayor, es decir, aquella que va a llevar la sangre desde el corazón por la aorta a lo largo de cada uno de los rincones del cuerpo. En cambio, la circulación menor o pulmonar comprende el ventrículo derecho, la arteria pulmonar o el tronco pulmonar y sus ramas, los capilares pulmonares, venas pulmonares y las arterias, y la aurícula izquierda, ¿sí? Esto me conforma a mí este circuito menor, es decir, la sangre que sale, en una palabra, desde el corazón desoxigenada, va al pulmón, se oxigena y vuelve. Ese sería mi circuito de circulación menor. Entonces, como bien dijo el doctor Pereira en la clase anterior, ustedes van a tener distintos vasos sanguíneos, ¿sí? Las arterias, que son elásticas o de conducción, que tienen mayor calibre, que son musculares, y aquellas que son musculares o de distribución, que tienen un menor calibre porque están sometidas a vasoconstricciones y vasodilataciones. También tenemos las arteriolas, que me van a regular la resistencia, los capilares, que son muy finitos y en general son de intercambio y son la vía de unión entre el sistema arterial y el sistema venoso. Y desde ahí empezamos a aumentar los diámetros, las vénulas, ¿sí?, que se unen a estos capilares. De estas vénulas pasamos a las venas, que no están disociadas para resistir altas presiones, ¿sí? Presentan válvulas, esa es la particularidad de las venas que ya el doctor se las planteó. Y todo esto me conforma a mí el sistema circulatorio. ¿Está claro? Un poco ya lo hablaron desde lo histológico y ahora vamos a ver cómo se distribuyen a nivel anatómico, ¿sí? Entonces, circuito menor, circuito mayor, ¿tienen que saber? Sí. ¿Qué está involucrado en cada uno de ellos? También. Que la circulación arterial es de tipo centrífuga, es decir, que va desde el corazón hacia las extremidades, como una centrífuga que ustedes ya saben ocupar en el laboratorio, y que la circulación venosa es centrípeta, es decir, que va desde las extremidades hacia el centro, hacia el corazón. Con lo cual,
Se imaginarán ustedes que las venas de los miembros inferiores para llevar la sangre al corazón tienen que vencer la ley de gravedad. Por eso es tan importante esta estructura que tienen las venas, que las arterias no tienen, que son esas famosas válvulas, que me van a permitir que la sangre vaya fluyendo por tramos, ¿sí? En contra de la ley de gravedad. Tengan en cuenta esto, por eso es tan común tener varices en el miembro inferior, sobre todo en las mujeres.